Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo un dato curioso. Este video se llama Sherlock Holmes, amado por los lectores, odiado por el autor. No sé si saben la historia detrás de este personaje tan querido por todos, pero lo cierto es que el autor lo padeció bastante. La verdad es que yo entré en contacto con esta historia a colación de inglés, cuando yo estaba estudiando inglés, en uno de los textos que teníamos para leer, se hablaba sobre este tema. Lógicamente era un texto muy cortito, pero bueno, con el tiempo empecé a investigar un poco más y demás, así que pude completar un poco más como esta historia y era lo que hoy les quería contar, ¿no? Porque este personaje que todos queremos tanto fue tan malo, por así decir, para el autor. Quizás muchos de ustedes desconozcan que Arthur Conan Doyle en realidad era médico. Así que quería primero hacer una pequeña biografía del autor y después contarles el impacto que tuvo obviamente Sherlock Holmes en su vida y qué pasó después. Sir Arthur Conan Doyle nació en 1859 en el seno de una familia muy pobre en Edimburgo, Escocia. A los 10 años ingresa a una escuela muy reconocida en ese momento y en ese lugar, y es ahí donde hace lo que sería la preparatoria. En el año 1876, él empieza a estudiar medicina, un poco impulsado por el deseo de su madre de que sea médico y además porque Edimburgo era una ciudad muy marcada por esta tradición de la medicina, ¿no? Entonces él comienza a estudiar medicina, que era una carrera de no muchos años, y se recibe en 1881. Sin embargo, en el año 1878 ocurre algo que, digamos, va a cambiar un poco la vida de Arthur Conan Doyle. Al margen de haber nacido en el seno de una familia pobre, lo cierto es que Arthur Conan Doyle era un ávido lector. Y un amigo suyo le dice en el año 1878, un amigo con el cual entablaba una correspondencia muy constante, le menciona que en sus cartas aparece como cierta viveza en el lenguaje y le dice que puede ver en su escritura algo especial, ¿no? Como que tiene talento para la escritura. En ese momento algo pasa en Arthur Conan Doyle que le lleva a pensar sobre todo en que puede ganar dinero independientemente de medicina. Él obviamente en 1878 estaba todavía estudiando medicina y tenía, digamos, pequeños trabajos, aunque no tenía su título. Pero bueno, este gesto, ¿no? De mencionarle su talento, ¿no? Como que tenía talento para escribir, lo lleva a querer escribir algunos relatos y publicarlos. Es así que en 1878 y 1879 va escribiendo una serie de relatos y las publica en una revista conocida en ese momento. En 1881 se recibe de médico con el título de licenciado en medicina y maestro en cirugía. Además de su labor como médico, continuó publicando y escribiendo y en 1887 hace aparición por primera vez su personaje Sherlock Holmes en Estudió en Escarlata, la primera novela de este detective. Lo cierto es que Sherlock Holmes le dio bienestar, fama, dinero y, lógicamente, como disfrutaba mucho de escribir, en el año 1891 abandonó el ejercicio de la medicina para volcarse 100% a la literatura. Cuando digo que se volcó 100% a la literatura, no tenemos que pensar que se volcó 100% a la escritura de los relatos de Sherlock Holmes, sino que escribió también otras cosas. El problema es que si bien esos relatos eran leídos y eran, digamos, valorados por la crítica, constantemente todos estaban aclamando y reclamando por Sherlock Holmes. Era lo que todos estaban esperando, aclamando y era lo que deseaban que él escribiera. De hecho, el impacto que tuvo Sherlock Holmes en ese momento fue tan grande
que los lectores creían que este personaje efectivamente existía. Y Arthur Conan Doyle recibió cartas que en realidad no eran para él, sino que eran para Sherlock o era para Watson. Así que la verdad es que el personaje había traspasado los libros y se había, digamos, como vuelto muy, muy popular. El problema es que si bien los lectores adoraban a este personaje, Arthur Conan Doyle consideraba que con Sherlock no podía mostrar lo mejor de su habilidad como escritor, y lo cierto es que él no quería ser reconocido ni recordado por este personaje o por estas historias que le parecían que no eran, a juicio personal, lo mejor de su literatura. Entonces tuvo un gran dilema. El dilema era: o continuaba escribiendo sobre Sherlock y Watson, cuando no le gustaba hacerlo ya, realmente él ya no quería hacerlo, pero eso le garantizaba una estabilidad económica muy buena. O la otra opción era dejar de escribir sobre Sherlock y sobre Watson y escribir realmente lo que él quería, aunque corrían riesgo, obviamente, sus finanzas. ¿Qué fue lo que hizo? Matar a Sherlock Holmes. En el año 1893 escribe El problema final, en el que relata la muerte de Sherlock Holmes. No quiero ahondar mucho en el tema por si no lo leyeron, pero bueno, es igual, se sabe que Sherlock muere, así que en el año 1893 él escribe El problema final y mata a este personaje amado y querido por todos. Obviamente lo hace con este propósito de sacarse este peso de encima y poder finalmente dedicarse a escribir aquello que él quería escribir, pero los lectores pusieron el grito en el cielo. Incluso hubo una mujer que le escribió que era un bruto por haber asesinado prácticamente o haber matado a Sherlock Holmes. Así que realmente los lectores no se lo tomaron muy bien. Hubo gente que lloró, hubo gente que le escribió cartas bastante duras, como esta mujer, ¿no?, que le dijo que era un bruto por haberlo matado. Y el reclamo fue muy, muy grande. Obviamente él siguió escribiendo lo que él quería, también volvió a su labor de médico, pero 10 años después de haberlo matado, no le quedó otro remedio que revivirlo, entre comillas, y es así que en el regreso de Sherlock Holmes de 1903 reaparece este personaje y él, digamos, continúa escribiendo sobre Sherlock Holmes. Espero que les haya gustado mucho este video. Sé que quizás va a quedar muy corto, pero la verdad no es algo que me preocupe. Es simplemente un dato curioso y creo que les puede llegar a gustar mucho. A mí realmente me parece una gran paradoja cómo este personaje, que vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Todos conocemos, todos queremos, a todos nos gusta y disfrutamos sus aventuras, cómo este personaje en realidad fue, para quien lo creó, una especie de tortura. En cierta forma le tenía igual cierta estima al personaje, no es que en base a esto que les estoy contando tienen que pensar que lo denostaba a toda costa, pero lo cierto es que el autor quería ser recordado y reconocido por otras cosas y no justamente por Sherlock Holmes, que no es lo que pasó. De hecho, quizás la mayor parte de ustedes no conozca otros escritos de Arthur Conan Doyle. Así que bueno, realmente fue una carga, si bien le dio muchas cosas buenas al autor y de hecho le permitió continuar en la memoria de todos nosotros, también fue un peso y una carga que él tuvo que soportar. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que nuevamente lo hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle me gusta y si les gusta el contenido de mi canal, no olviden suscribirse. Les mando un beso, chao.